que no tuviéramos un noviazgo en castidad y que viéramos normales las relaciones prematrimoniales. Y yo lloraba porque yo no me quería casar, yo pensaba también en la otra persona que había dejado en el rural, o sea, Y yo no sabía que ella no se quería casar. De no admirar a mi esposo, de tenerle hasta rabia, ¿sí? Fastidio, inclusive en la intimidad. ¿Sí? Yo empecé ya a ver a Pablo, ahora sí que nada, como un gusano. Entonces ya empecé a ser infiel. Entonces empezamos a ir a donde una psicóloga, pero una psicóloga nueva. O sea, que la mejor terapia era que yo sí consiguiera a otra persona. Me compré un súper carrazo del alto lujo, yo manejaba ese carro a toda, decía, soy feliz, qué delicia, soy libre, Pablo se fue. Empecé a salir con una persona menor que yo y con esa persona me metí la enamorada del mundo. Me presentaron una mujer 15 años menor que yo y empecé a vivir ahora yo la vida loca. Ya me dio susto y no hemos empezado. Hola familia, ya empezamos. Hola familia, ¿cómo están? Un abracito grande, ¿cómo me les ha ido? ¿Usted cómo sabe que ya empezamos? Sí, ya. Porque ahí me dijo que ya habíamos empezado. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy tenemos una felicidad porque es un nuevo testimonio. No, pero no solo por eso, porque este testimonio ha sido bien difícil, pero no difícil por ellos, sino porque es que muchas circunstancias que uno a veces dice, pero ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Veníamos planeando lo que sí, que este día, que este otro, pero ya, se llegó el día. Es porque seguro este testimonio, nosotros lo conocemos, pues conocemos una parte. Pedacito. Los conocemos a ellos porque ellos hicieron parte de uno de los talleres del infierno al cielo en el matrimonio y nos quedamos sorprendidísimos cuando nos contaron un poquito de su testimonio. Yo no les voy a decir nada, porque normalmente cuando una pareja está muy mal, cuando una pareja se separa, cuando una pareja sufre tanto y sufre rupturas, pues ya creemos que ese es el fin. Y esta pareja nos va a demostrar con su testimonio que Dios todo lo hace nuevo, pero nuevo es nuevo. Así que quédate todo este testimonio bien atento, recibiendo este regalo, compartiéndolo, suscribiéndote para apoyar el apostolado, dejando comentarios bien hermosos. Y si tú quieres compartir tu historia, escríbenos al correo electrónico regálame tu historia@gmail.com. Entonces ahora sí, echémosle candela a esta maravilla de testimonio. Pablo, Viviana, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola Anita y Alex, gracias por invitarnos. No, para nosotros es una felicidad tenerlos aquí. O sea, esto es, ya sabemos que esto es del Señor. Sí, después de tantos tropiezos para poder reunirnos, que pues, gracias al Señor, y bueno, que sea para la gloria de Dios y no para nosotros. Así es. Ay, sí, porque nos hacen falta muchos testimonios de matrimonios y yo sé que este va a dar 3 cachetadas o más. Mejor dicho, yo estoy que mi testimonio ya. Bueno, es como decimos siempre, este espacio es de ustedes, están en casa. Como decimos siempre, este espacio es de ustedes, están en casa, siéntanse tranquilos, en confianza y déjenle que el Espíritu Santo hable a través de ustedes lo que Él quiera transmitir para que les llegue verdaderamente a los corazones como debe ser. Entonces, no, empiecen, ustedes ya lo han dado antes, quizás en otros espacios, pero siéntanse tranquilos y empiecen por donde quieran. Bueno, muchas gracias. ¿Empiezas tú? Bueno, pues muchas gracias y nosotros digamos que queremos empezar este testimonio, tú lo dijiste Anita, que el mensaje de fondo de nuestro testimonio es que Dios hace nuevas todas las cosas. Y queremos comenzar con dos citas bíblicas. La primera de Apocalipsis 21:5 que dice, y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y de 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Bueno, yo comienzo presentándome. Mi nombre es Pablo Segura. Soy ingeniero civil. Tengo 56 años. O sea, no quería decirle. Pero, Está muy bien, no para nada. sí. Bueno, ya mi amor. Bueno, soy de una familia grande porque somos 8, pero la particularidad es que tengo 7 hermanas. Yo soy el séptimo.
Y un hecho, digamos, que marcó mi vida fue que mi papá murió cuando yo tenía apenas 13 años y pues siempre estuve rodeado de mujeres porque, digamos, mi mamá, más una tía que vivía con nosotros, más la empleada, entonces éramos Pura yo matriarcado ahí. solo mujeres. También, digamos que como antecedente pues, de lo que pasó conmigo, también marcó mi vida el hecho de que mi papá, mientras vivió, fue una persona muy disciplinada, fue militar. Él luego se retiró, trabajó en una petrolera y pues gracias a Dios mi mamá pudo dedicarse a sus hijos luego que mi papá muriera, porque digamos que nos dejó bien económicamente con 2 pensiones y a nosotros nos pagó pues la empresa el estudio. Entonces desde el punto de vista económico no hubo tanta preocupación, pero mi mamá pues tuvo mucha fortaleza, fue una mujer muy aguerrida porque le tocó no solo enfrentar una enfermedad de mi papá durante un año de un cáncer de páncreas muy, muy difícil, ver cómo se deterioraba y pues todo eso a mí también me marcó mucho. Yo creo que también para entender algo que, pues, digamos, el tema del machismo en mi casa, a pesar de ser tantas mujeres, el trato hacia mí era diferente del de, pues, hacia las mujeres, entre ellas mismas y todo. Me malcriaron, desde el sentido, digamos, de no hacer nada en la casa y eso, porque fui juicioso en mi estudio, digamos, pero en mi casa era más bien como dejado. Y yo creo que también algo que me marcó fue como la herida del abandono, o sea, el ver partir a mi papá muy temprano y como que la vida nos cambió abruptamente. Eso es como el antecedente. Sigue tú. Bueno, bueno, mi nombre es Viviana Sánchez, tengo la misma de Pablo. Em, Soy odontóloga. Sin embargo, en estos momentos no ejerzo mi profesión por un tema de una discapacidad visual, de una enfermedad huérfana que tengo. Entonces, el Señor en su misericordia me guió por otros caminos. Entonces, trabajo en la empresa de una hermana hace muchos años. Y vengo de una familia de clase económica media, ¿sí? Mis papás fueron personas que nos educaron, bueno, somos de 4 hermanos. Yo soy la tercera de los 4 hermanos. Mis papás nos educaron en un ambiente católico muy fervoroso. Mi mamá fue una mujer muy aguerrida, pero tuvo un antecedente y pues, ¿por qué lo voy a contar? Porque es parte indispensable de mi testimonio. Mi mamá fue una mujer que tuvo todo en su infancia, pero su familia, o más bien mi abuela, sufrió un maltrato fuerte por parte de mi abuelo y los abandonó. Entonces mi mamá, después de tener toda una situación económica privilegiada, pasó a tener una situación económica muy difícil y eso le marcó un tema de tristeza, como depresión, no de que una depresión que fuera severa o algo así, pero sí una nostalgia en su corazón, ¿sí? Eso pues obviamente al criarlos, especialmente a mí, me trajo a mí unas secuelas. Mi papá, en cambio, pues nació en una familia más humilde, pero fue aguerrido. Pero al igual que mi papá, al igual que mi mamá, la familia también fue disfuncional porque mi abuelo dejó a mi abuela con 5 hijos. Entonces mi papá tuvo que estudiar por sus propios eh, traba- eh, Adiós. medios y pues sacar adelante pues su vida. Cuando mi papá y mi mamá se casan, pues también mi papá tuvo un tema machista, era un hombre muy dulce, muy cariñoso, pero también muy machista, y pues mi mamá en ese sentido sufrió bastante. Pero sin embargo, a pesar de la situación económica, porque mi mamá tenía un tema de educar a sus hijos en los mejores colegios, en las mejores universidades, así ellos tuvieran que hacer lo que fuera, nos educaron en uno de los mejores colegios y mejores universidades de la ciudad. Así creció mi infancia. Sin embargo, yo crecí siendo una niña muy insegura, muy introvertida, muy quería ser monja, muy pegada a Dios. De hecho, estuve muy cercana a la Virgen María de niña. En el colegio, estudié en colegio de monjas, entonces el recreo era en la iglesia, en el Santísimo, y no sé por qué me llevaba allá.
fue como una gracia del Señor en ese momento. Sin embargo, a partir de los 13 años, por un tema que después les voy a contar, mi vida cambió y yo empecé a alejarme del Señor, ¿sí? Pero también esas heridas del tener un hogar tan disfuncional en mi casa hicieron mella en mi formación, en mi madurez emocional, en mi madurez psicológica y en mi madurez intelectual también. A pesar de que yo era una niña bastante juiciosa, eso lo vine a revisar después. Tenía un tema de complejo por preferencias de mis hermanos. Es decir, yo en mi infancia creía que mi mamá prefería a mi hermana porque hubo un evento muy, muy particular que mi mamá a los 6 meses de embarazo de mi hermana le dio apendicitis y en esa época, hace 50 y pico de años, pues era muy, muy raro que una mujer embarazada tuviera apendicitis y pues mi hermana nació con todas esas circunstancias y mi mamá se volcó a mi hermana. Pero yo tenía 3 años, sentí pues como ese abandono, ese rechazo o esa injusticia tal vez de por qué mi mamá prefería a mi hermana. Lo creía en mi mente, no siendo en sí la verdad. Luego después pues entro a ya estudiar odontología aquí en Bogotá. Y pues en ese tiempo, pues muy costosa la carrera, mis papás hicieron todo lo humanamente posible para que yo pudiera estudiar y en ese entonces pues me acerqué a los grupos de la Renovación Carismática Católica. Entonces ahí fue cuando ya conocí a Pablo en un grupo de oración. Bueno, cuando yo estaba por graduarme, ya había terminado clases, un amigo de la universidad me invitó a un retiro espiritual en un grupo de jóvenes de la Renovación Carismática. Yo fui a ese retiro, en el retiro me acuerdo que me tocó compartir habitación con un seminarista que posteriormente fue sacerdote. Y ese retiro fue como un golpe duro para mí, digamos, de cambio, aunque yo me crié en una familia muy católica, estudié en un colegio de sacerdotes también muy pues, católico, pero pues no, ese acercamiento a Dios no se había dado de esa forma. Fui retiros en el colegio y todo, pero este retiro fue especial. Luego de ese retiro, conocí a Viviana en una Eucaristía. Nos presentó un amigo en común y ahí pues empezamos a hablar, empezamos a ser amigos y muy rápidamente novios. A pesar de que estábamos en un grupo católico en que nuestros amigos eran varias parejas de ese grupo católico, nuestro noviazgo de todo modo fue más bien mundano, porque veíamos normales muchas cosas, digamos, sí hacíamos obras de pastoral y demás, pero no estábamos tan inmersos en ciertos temas católicos, ni teníamos una formación como fuerte. Y eso hizo que no tuviéramos un noviazgo en castidad, por ejemplo, y que viéramos normales las relaciones prematrimoniales, y pues digamos que eso fue parte de lo que nos marcó. Eh, cuando empezamos a ser novios, yo empecé a trabajar, Viviana estaba en la universidad y estaba pasando por un momento difícil también económicamente, y en ese momento estaba muy delgada, me acuerdo, eh, y sufría bastante con ese tema y como le afectaba yo fui como, o siento que le di como seguridad, como apoyo en eso y fui como un refugio en ese sentido. Luego a mí me trasladaron por ser ingeniero, se salieron unas obras fuera a Bogotá, pero venía seguido a Bogotá. Cuando estuve relativamente cerca semanalmente, cuando estuve en la costa mensualmente, y yo vivía concentrado en mi trabajo y pues en el noviazgo para mí era muy importante. No obstante, cuando Viviana ya se graduó, de esos rurales, si quieres cuenta tú. Bueno, pero hay algo que sí me gustaría contar y es que cuando Pablo, yo conocí a Pablo, yo ya venía atrasada de la universidad,
también porque en mi madurez empecé una carrera, después pues decidí odontología, etcétera. Entonces también sentía como frustrada de eso, ¿no? De que pues como que todo lo atrasaba en mí por mi madurez emocional, todo en mí era como más atrás, ¿sí? Como que yo veía más maduras las otras personas y yo me sentía muy inmadura. Cuando conocí a Pablo, yo vi en él como el muchacho de buena familia, de buenos sentimientos, de buena posición y el ideal que mi papá y mi mamá, sobre todo mi mamá, quería. Entonces, me fijé en Pablo, dije, este es el que es, inclusive se lo pedí al Señor, mira, me gusta este, yo quiero ese muchacho que sea mi novio. Y así fue. Entonces, como ya relató Pablo, tuvimos un noviazgo, pues si no nos conocimos, si no fue rápido, no tuvimos un noviazgo santo y yo me refugié mucho en él a nivel económico y a nivel también emocional, ¿no? Por la situación que yo venía, etcétera. Y ya cuando Pablo se graduó, empezó a trabajar, yo terminé como 2 años después mi carrera y me fui al año rural. En ese año rural vinieron ya a florecer todas las inmadureces o todas las heridas de infancia que yo tenía, que eso lo veo ahora, y es que en ese rural, pues miré para otros ojos. En los temas de la salud decimos nos dio el mal de vereda, o sea, el mal de vereda quiere decir que uno mira para otro lado. Y allá tuve obviamente, decirle, fui infiel a Pablo en el rural. Entonces, en ese momento, cuando fui infiel en el rural, Pablo se desespera, Pablo empieza a angustiarse de que, ¿por qué estás así? Porque yo no quiero nada, etcétera, y él lejos, yo en otro lado de Colombia, yo feliz allá en mi rural, o sea, claro, ya con plata, ya siendo la doctora del pueblo, ya siendo, bueno, una cantidad de cosas, me deslumbré. Y decidí terminarle a Pablo, pero estábamos muy mal. Entonces, cuando yo termino el rural, pasa un hecho que el mismo día en que yo termino el rural, Pablo lo va a contar. Cuando yo fui a recibirla al aeropuerto, pues después de esas crisis que tuvimos, de ser un periodo muy difícil para mí, a pesar de que fui a visitarla 2 veces, pero yo la notaba muy cambiada. Y cuando llegó, de las primeras cosas que me dijo fue, imagínate que me encontré en el avión al jefe de salud del Casanare, donde ella está, y, y que me ofreció de pronto ayudarle al Casanare. Y yo dije, pero por Dios, después de haber sufrido yo un año para que por fin regrese, y pensando que de pronto se va a devolver, entonces me dio fue Una mucha angustia, rabia, sí. rabia, angustia, de todo. Y de todos modos ella no llegó igual, y también muy rápidamente lo que hizo fue como tratar de terminarme. Y yo, pero ¿por qué me termina? Por si me esperé un año y ahora que me termina, y entonces yo no la dejé, todo eso, y, digamos, me impuse a que no podía hacer eso, que ella no tenía por qué dejarme, si yo, el que tenía que estar más dolido era yo, y que porque iba a ser si ahora era el momento pues de mejorar nuestro noviazgo, y pues tener una relación ya juntos, y demás. Después yo también me tocó estar fuera de Bogotá preciso, o sea, nuestro noviazgo fue más bien como distanciado una buena parte, pero ahí yo sentí que como que de alguna manera la obligué a que siguiéramos juntos. Y cuando, bueno, luego que pasó un tiempo, entonces yo ya que al ver el tema como en riesgo, entonces empecé a presionar porque nos casáramos. Y a un sacerdote, pues amigo, le pedí que bendijera los anillos de compromiso, por dicho, induje a que el Hice un tema fue, compromiso como con un padre. sí. Entonces, pues yo me sentí como presionada para casarme. Bueno, y finalmente pues ella dijo que sí. Yo siempre pensé que ya todo había cambiado ahí, y que ella se casaba convencida, enamorada, como pues yo sí lo estaba. Y, y pues digamos, pues todo lo vi muy lindo. El matrimonio fue muy lindo, todo me pareció pues como un cuento de hadas. Eh, nuestra- Nuestros primeros años de matrimonio
fueron pues yo creo que como lo típico de una pareja recién casados, viviendo momentos de adquirir nuestras cosas, de viajar, de pasarla en pareja, pensando luego no tan inmediatamente en tener hijos. Y siguen explicarles. Están muy organizados. Sí, pero es que hay una cosa importante, cómo viví yo esa presión. Claro, como yo llevaba de tener una infidelidad o varias infidelidades en el rural, entonces, o dos infidelidades, llegué como muy indecisa, pero tenía la presión de mi mamá, que entre comillas me decía, Pablo es muy buen muchacho, ¿qué te pasa? Mi papá era como un poquito más, mi hija, no me acuerdo muy bien, pero era más el tema de mi mamá. Y yo como siempre quería ser la niña perfecta, la mejor estudiante, la mejor hija, dije, bueno, no, sí, tienes razón. Y llegué aquí, obviamente, Pablo muy bien económicamente, de una excelente universidad que había salido, ya con su muy buen trabajo, ganando muy bien. Entonces dije, pues no, pues sí, ¿no? A la larga, pues así hemos sido novios, no, pues claro, yo me caso, sí, yo me caso, pero no es que no me casé totalmente enamorada, me casé más por la razón que con el corazón. Entonces, cuando Pablo hacen esa paraliturgia, el compromiso con los anillos delante de un sacerdote, pues yo dije, no, pues esto ya tocó. Y yo lloraba porque yo no me quería casar, yo pensaba también en la otra persona que había dejado en el rural, o sea, Y yo no ya, sabía que ella no se quería casar. y yo, ay, ¿qué hago? 8 días antes también indecisa, pero entonces el tema del que me voy a casar, que la boda, que el vestido, pues todo eso como que me motivó ese, bueno, sí, casémonos, ¿no? Pero en mi interior o en mi mente yo quería era, me voy a casar, entonces voy a ser la que va a tener en el club, la que va a estar con los niños, con la nana, con todo lo que Pablo me pudiera dar, eso es lo yo me voy a casar, o sea, esa era mi madurez, ¿no? En ese momento. Pero llega el día del matrimonio, muy lindo todo, de hecho, dos padres concelebraron el matrimonio, perfecto, precioso, como dice Pablo, los primeros meses, pues la vida ya, como uno tener esa libertad de poder, yo siempre he sido pues muy de la casa, entonces ya poder tener prácticamente como liberada. También venía de una situación de la casa tan compleja, como les decía, la situación económica, entonces yo me sentía ya pues, ay, qué relajo, qué delicia, pues estar en este tema ya pues muy bien casada, con mi carro, con mi esposo, pues el apartamento, entonces empezamos a vivir los primeros días, los primeros años. A los 3 años de matrimonio nace nuestra primera hija. Eh, Le colocamos, voy a decir el nombre de los niños porque es importante, se llama Mariana. Siempre me gustó ese nombre, pero ya después vas a saber por qué fue todo obra y gracia de Dios los nombres de nuestros hijos. Entonces, pero resulta que Mariana vino con un déficit de atención. Entonces, Mariana fue una niña muy hiperactiva y me demandó a mí como mamá un tema muy complejo. Es decir, yo en esa madurez que estaba y tener que criar una niña con entre comillas, un tema tan complejo, porque inclusive le hicimos exámenes y de todo, y la niña parecía con un hemisferio más inmaduro que el otro, y Pablo siendo tan pilo, porque Pablo fue uno de los mejores estudiantes del colegio, con un IFEX altísimo, de la universidad muy pilo, y yo pues muy buen estudiante, y tener una niña al principio que tenía tantas dificultades de aprendizaje, era una cotorra, pero tenía unas habilidades por un lado, pero por otro lado tenía un tema bastante complejo. Yo me volqué en mi hija, ¿sí? Pero al mismo tiempo, al volcarme en mi hija, Pablo no supo cómo acompañarme en ese proceso con mi hija. Y yo eh, em, me sentía abandonada en ese matrimonio, es decir, sentía que me tocaba la carga solo a mí, pero no sabía cómo expresarlo, es decir, me llenaba ya de rabia, Pablo llegaba a la casa y era el canaleo, yo le llevaba la comidita, la emboladita de los zapatos, y yo, claro, ¿por qué? Ahora lo entiendo, él venía
de que toda una mujer, todas las mujeres, Sí. las 7 mujeres, 8 mujeres que tenía en su casa se lo hicieran. Y yo lidié la niña, que las terapias, que el pediatra, que el neurólogo, que el neurofabac, bueno, que toda la cantidad de cosas. Después, a los 2 años, bueno, después tengo que dejar mi buen trabajo que tenía como odontóloga y porque a Pablo lo trasladan al exterior. Cuando llegamos al exterior, no, a los 2 años, o sea, nuestra hija tenía 3 años, nace nuestro hijo Juan Diego. Entonces, pues fue toda una parafernalia en Bogotá porque era hombre, o sea, iba a tener el apellido Segura, porque por el lado del papá no hay La ningún ramita hombre, del nada, o árbol sea, genealógico. el único Segura es mi hijo Juan Diego Segura. Sí. Entonces nació este niño y pues obviamente todo lo contrario, tranquilo, dulce, una belleza de bebé, etcétera. Pero yo tuve que dejar todo en Colombia y tener que asumir allá la carga de la crianza de los niños. Pablo llegaba, lo mismo, yo tenía a mi empleada, muy bien, etcétera. Llegamos a Colombia cuando nuestro hijo tenía como 1 año y empezó la crisis. Empezó una crisis económica bastante dura, porque todas las prebendas económicas que tenía Pablo en el exterior no se las conservaron acá en Bogotá, porque ya la empresa empezó en una crisis y yo llegué sin trabajo, llegué sin poderme ubicar, empecé a tener un tema económico difícil, ya empecé a ver a Pablo así de chiquito y las pues, peleas entre comillas por el tema económico, ¿sí? A raíz de eso, yo pues conseguí un trabajo que pues no era tan bueno, pero me tocaba muy duro. Entonces yo tenía trabajo, tenía hijos, las terapias, cuidé para acá, cuidé para allá, o sea, Pablo para que me acompañara a mí a una terapia o a un médico, nunca lo hacía. Yo veía eso como normal. Yo creo que algo que incidió para que fuese así de alguna manera fue el referente que yo tuve de papá, porque pues él fue militar, muy disciplinado, era un padre proveedor, que no nos faltara nada, que la disciplina, el orden, todo era fundamental, pero de pronto no era tan cercano y también que pues como partió tan temprano nunca me pude acercar a él. Entonces mi referente de padre y madre fue mi mamá y digamos ese tema del acompañar en la crianza, del dedicarse como papá, el acompañarlo en todos los eventos y todo eso, pues lo veía, pues que de pronto Viviana era la que debía estar más y que yo estaba muy ocupado en el trabajo y me quedaba muy lejos del colegio. Entonces todo lo veía como normal, pero esos son temas que a mis hijos sí le quedaron y le calaron y que más adelante pues le explicaré pues cómo logré entender muchas cosas de las reacciones de mis hijos posteriormente. Bueno, hay un tema importante y es que como yo quería el club, etcétera, toda la vida rosa de película, pues ya no la tenía, o sea, no la iba a tener. Entonces eso a mí me empezó a dar como una especie de decepción, de no admirar a mi esposo, de no verlo con los ojos de amor, sino más bien con crítica, de tenerle hasta rabia, ¿sí? Fastidio, inclusive en la intimidad, ¿sí? Era un fastidio para mí, ¿sí? Entonces, eso también empecé a maltratar a mis hijos. Todo ese tema, todo eso que tenía yo, empecé a ser muy agresiva con mis hijos, sobre todo con mi hijo menor, pero con mi hija también. Es decir, mi hija no podía dormir, palmaba, palmaba viene. Mi hija no podía aprender, palmaba, palmaba viene en la cara, o sea, era una agresividad que el Señor ha ido sanando, pero que cuando lo contaba lloraba mucho, ¿sí? Ya el Señor ahorita más adelante les contaremos cómo ha sido de bello. Sin embargo, en ese tiempo, pobre mis hijos, sufrieron un tema muy fuerte de agresividad por parte mía y cuando llegaba Pablo no pasaba nada. Entonces ellos en su mente, sobre todo mi hijo, pensaba que el papá aceptaba que su hijo, que su mamá les pegara tanto, ¿sí? Mi hijo me cuenta que inclusive se iba a llorar en las noches y no sabía por qué, a qué era lo que él hacía tan mal,
que se mereciera tantos malos tratos o que su mamá le pegara tanto. Y eso es un tema que cuando damos nuestro testimonio, las mamás se identifican mucho, ¿sí? Yo pensé que me sentía tan mala, pero sé que a muchas mujeres les pasa eso, que por no conocerse o por no identificar tantas heridas y tantas cosas, ¿cómo es la reacción con sus hijos? Entonces, mi hija en ese momento empezó a desarrollar un tema de preanorexia, un tema de insomnio, un tema de unas desórdenes adicionales a los que ella tenía. Entonces, pues me volcaba yo más en mis hijos. A pesar de que yo era una mamá agresiva, era también a la vez muy cariñosa. Es como un poco esa ambivalencia que Sí. también ellos los dejaba locos, ¿no? Mi mamá es tan cariñosa, pero también agrede y también eh, acaricia. Y yo era un padre de pronto de fines de semana, porque para mí la familia muy importante y todo, pero era el salir los fines de semana, el compartir, pero el ir a salir a hacer planes y compartir, y eso era lo que yo veía como importante, porque entre semana, como decía Viviana, llegaba de trabajar cansado a ver el noticiero y tal, y no me sentaba con mis hijos a compartir y demás. Y eso es una herida pues que le quedó a mi hijo en ese momento, es el ver que la mamá le pegaba y todo eso, y yo era indiferente a eso, y era porque yo simplemente no sabía. O sea, yo no sabía que la mamá le pegaba y lo maltrataba de alguna manera y Y no a tenía ni Mariana idea. también, sí. Y a Mariana también. Bueno, hay una cosa importante aquí y es que nuestros hijos, em, a pesar de todo, eran niños muy tranquilos. Es decir, Mariana empezó a evolucionar porque a pesar de todo el tema de que yo la agredía, eh, se empezó a pagar mucho a mí. Entonces, que empezó a crear una dependencia conmigo, mi hija, y Pablo, pues empezó a también en cierta manera en una época como a llegar también tarde, como a su oficina, entonces él salía con sus amigos por un lado y yo pues no tenía en ese momento amigos, pero ya se me hacía normal, de hecho a mí no me gustaba acompañarlo a nada de sus cosas, me daba jartera, no lo acompañaba, entonces él siempre iba solo a las cosas de sus Mm. amigos. Empezó a normalizarse eso en nuestra relación de pareja, y es que lo veíamos como tener cada uno como su libertad, su espacio. Y entonces yo pues salía con mis amigos de infancia y todo eso, que no siempre pues era o a tomar o pues los solteros entonces también invitaban amigas, o sea, en un ambiente que pues tampoco era el mejor. Y Viviana en su trabajo también empezó a tener amigos y amigas y acercarse a los amigos, entonces se volvió normal que ella salía por su lado y yo salía por el lado, porque ella no quería tampoco que yo la acompañara a los planes de los amigos, y pues yo ya me parecía normal pues de ir solo a los planes de mis amigos. Entonces eso yo creo que es algo que incidió bastante. Y otra cosa que digamos que marcó también nuestra relación fue que Viviana, a raíz de que la hermana empezó a crecer profesionalmente mucho y creó una empresa, y esa empresa creció digamos que exponencialmente, empezó a trabajar con el sector petrolero, a irle muy bien, y le ofreció un trabajo a Viviana, un buen trabajo con un buen salario, y empezó también el ascenso profesional de Viviana, por lo menos en lo económico, porque ella es odontóloga, pero se dedicó, a raíz que hizo un posgrado, empezó a la parte administrativa y empezó a dedicarse dentro de la empresa a la parte administrativa, y empezó a irle muy bien. Entonces ahí yo también sentía que me veía a mí chiquito, como ella dice, me veía chiquito, no le gustaba, o sea, Y es alto, pero lo veía chiquito. las empresas que yo estaba, pero ¿por qué no? ¿Por qué eres así? ¿Por qué te conformas con eso? Tú deberías. Entonces era como me veía poca cosa profesionalmente y quería que yo hiciera más, que yo ascendiera, que yo quería, no sé, el tema económico la marcaba mucho, y a vestirse con ropa de marca y a hacerse, bueno, tú le Bueno, sigues contando. porque también era así, porque mi mamá, obviamente, al haber crecido en un ambiente, pues,
muy bien, ella fue criada con lo mejor, con los mejores trajes, entonces mi mamá siempre tenía ese detalle de lo mejor, lo lujoso, lo fino, entonces eso me creó a mí también como esa idea de siempre tener lo mejor, ¿no? Las marcas, muy marquera y todo. Pero hay una cosa importante aquí y es que cuando yo trabajaba en un hospital de aquí en la ciudad y mi hermana me propone irme a trabajar con ella, pues yo estaba hasta aquí del trabajo, ¿no? Y también estaba hasta aquí de la situación económica de la casa. Yo dije, bueno, nada, igual terminé, no había podido hacer un posgrado clínico por mi discapacidad visual, mi enfermedad. Entonces me hice un posgrado administrativo y ese me sirvió de base de pronto para, para el cargo que hasta hoy desempeño. Cuando llego a la empresa de mi hermana, obviamente, pues voy a cortar el testimonio ahí porque han sido muchos años de trabajo allá, pero me cambió prácticamente mi vida. ¿Por qué? Porque empecé a ganar muy bien, empecé a comprar las cosas que yo quería, empecé a sentirme, oiga, esto no me gusta, hagámonos esta cirugía, esto no me gusta, hagámonos esta cirugía, esta no me gusta, hagámonos esta cirugía. Claro, Y yo entonces empecé a endeudarme porque a pesar de que ganaba bien, no le alcanzaba y me tocaba a mí pagar las cirugías también. indirectamente porque yo conseguía créditos de todo y empecé a gastar desaforadamente. Y empecé con decirles que empecé o sea, llegué a tener una deuda de 360 millones de pesos para las personas que no son del país, no sé cuántos serían dólares, pero aquí en Colombia es bastante Y plata, en esa hace época era. como 15 años, imagínate. Ah, Claro, bueno, entonces en cosas que no te imaginas que era, o sea, yo compraba carteras, zapatos, bueno, pero adicionalmente, claro, en la empresa, un buen cargo, la gerente administrativa de la empresa, ya eh, empezaron a mirarme y yo empecé a mirar. Empecé a salir también. Yo ya venía saliendo con otros amigos en el otro trabajo donde estaba, pero salía era como más para distraerme, ¿sí? Pero yo dejaba con las empleadas a mis hijos, ¿sí? Entonces también ahí creé una herida de abandono en mis hijos. Y cuando pasé ya a esta empresa, pues que ha sido una bendición también, porque pues, la empresa, mi hermana, ha sido muy generosa con nosotros, pero a nivel individual, eso hizo mella en mí porque yo empecé ya a ver a Pablo, ahora sí que nada, como un gusano. Prácticamente esa es la palabra, o sea, que no valía nada, empecé a ver, no me gustaba que me tocaba, etcétera. Empecé a salir por las noches, empecé a salir a rumbear. Claro, estaba era la mamacita, como decimos acá en Colombia, entonces ya empecé a ser admirada, inclusive por personas más jóvenes que yo, hombres más jóvenes, y la churra, pues, las extensiones, las pestañas postizas, tacón, o sea, una cosa desaforada, maquillaje todo el tiempo, o sea, extensiones, una cantidad de plata en extensiones, Escotes, zapatos, minifalda. escotes, claro, ya estaba operada, el escote, entonces, eso me hizo llegar a decidir, oiga, no, como que yo qué hago acá, ¿no? Yo ya Pablo no, yo llegaba de rumbear a las 2 de la mañana y el bravo, Pablo Bravo, que por qué llegas hasta ahora, y yo era la brava, o sea, yo era la que le decía, esto que me viene a decir, yo hago mi vida lo que quiere, etcétera, nada, yo trabajo, para eso gano, no sé qué, y pues mis hijos viendo esas escenas de que la mamá llegara tarde, etcétera, ya nos veían pelear, yo ya no quería ni que Pablo me tocara en la intimidad y ya empecé a ver otros ojos. Entonces ya empecé a ser infiel, primero con el pensamiento y después ya sí empecé a ser infiel de hecho. Como ya yo se hacía, pues ya como yo estaba en ese tema, pues Pablo ya empezó a notar, ya, pues obviamente ya lo había empezado a notar, pero Sí, yo ya la verdad como que veía pasar cosas y decía, no, pues normal. Empecé a ver cosas muy normales, pero ahí ya dejó de ser normal cuando empezó a llegar tan tarde, cuando pues se portaba conmigo así, no quería estar casi conmigo. Ya sentí como un rechazo
y entonces dijimos, hay que hacer algo. Entonces empezamos a ir a donde una psicóloga, pero una psicóloga de nueva era, Sí. que ponía uno ahí Sí, los cristales, inclusive la psicóloga me decía, pues tenga otro, o sea, eso es lo mejor, sí, open mind. open mind. O sea, que Y la mejor terapia era que yo sí consiguiera a otra persona. sí que No le puedo creer. hace falta el picante en la relación, decía. O sea, la misma psicóloga te Sí, decía eso. No, sí, no me le dijo puedo eso. creer. Sí. Y a mí no me daba tampoco como muchas esperanzas. Y Sí, entonces, era de poliedros, de sí, sí. esto, y bueno, una cantidad de Pero cosas. bueno, yo empecé entonces ahí, ya mi reacción fue el desespero, porque yo dije, no, esto ya se está acabando y mucho, tengo que hacer algo. Entonces empecé a cosas, a recurrir a cosas tanto espirituales como no tan espirituales. Entonces, a un sacerdote amigo para el consejo, para que hablara con los dos. Buscamos un retiro de parejas, pero ya cuando iba a pagar el retiro, Viviana dijo, no, 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 yo no quiero ir porque no le cayó bien la señora que nos orientó. Eh, Porque me dijo las cosas de frente. Entonces, sí, no porque dije, le dijo esta las cosas vieja que me viene a decir a mí esto, o sea, y a cerrada mí, completamente. digamos, el tema de las amigas de ella, como seguramente las amigas le decían que no, tú tienes que vivir la vida, tienes Seguramente no, que, me decían. bueno, y yo me imaginaba eso y todo eso, entonces también, o sea, no, no teníamos tampoco ni siquiera las amigas que caían bien No, de lo que ella. pasa es que me veían como diciendo, ¿usted qué hace ahí? Usted no quiere a Pablo, sepárese, usted tiene derecho a ser feliz, los hijos se van, usted tiene que derecho a ser feliz. Entonces uno dice, sí, yo tengo derecho a ser feliz. Y Entonces, los amigos que teníamos por el grupo de oración de toda la vida y todo eso, ella inmediatamente les huyó, porque sentía que pronto la iban a señalar, le iban a decir, sí, Viviana, ¿qué claro. le pasa? Y yo no quería Viviana saber tal. nada. Y entonces ella cualquier cosita que la fuera a cuestionar, a señalar, inmediatamente le huía. Entonces, bueno, el tema es que con esta psicóloga estuvimos en terapia y demás, pero pues finalmente no pasó nada. Yo recurrí dentro de la psicóloga también a la mamá que leía cartas de los ángeles, como otras dos personas, cartas de ángeles, a todo lo que se atravesara. Pero, Y también en medio de eso, decidí el retiro de Maús, el primer retiro que fui. pero Y antes ya nos a habíamos mí separado. me tocó, bueno, sí, ahí ya nos habíamos separado. Decidimos separarnos La separación fue en un momento, incluso un día antes de que mi hija cumpliera 15 15 años. años, eh, yo me fui de la casa. Yo me fui de la casa. Y aquí hay algo importante. Mi hija vio al papá irse con la maleta de la casa. Sí, Y ahí sí empezó en ataque de pánico. Eso fue sí. fatal ahí, sí. Yo me fui a donde mi mamá y yo incluso ahí, yo todavía no, como que no aterrizaba y yo dije, no, esto es temporal. La psicóloga cuando nos dijo, no, esto puede ser de 3 a 6 meses y pues resulta que fue mucho más de 3 a 6 meses. ¿Y yo qué? Yo feliz, o sea, yo no les había contado, me compré un super carrazo del alto lujo, yo manejaba ese carro a toda, decía, soy feliz, qué delicia, soy libre, Pablo se fue, feliz de la vida, de que mi esposo se había ido de la casa, que yo ya podía estar tranquila. Y efectivamente estuve tranquila, no lo voy a negar. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando Pablo se va de la casa, yo dejo de pegarle a mis hijos. Entonces ellos asociaron de que que el problema era el papá y no era la mamá, ¿sí? O sea, que el problema era por culpa del papá, prácticamente que toda la cosa había sido por él. Y tan pronto se fue Pablo, a los 2 meses, yo empecé a salir con una persona menor que yo y con esa persona me metí la enamorada del mundo. O sea, una enamorada. En ese momento obviamente creía que yo estaba supremamente enamorada. Eh, pasaron el tiempo, nosotros con Pablo habíamos quedado de separarnos 6 meses, pero yo en mi interior sabía que yo no era 6 meses, o sea, yo ya. Pasó un año y Pablo luchó durante todo ese año, pero yo Sí, ya estaba con esa y yo me persona. enteré de ese tema porque Viviana, digamos, siempre lo negó de su tema de infidelidad. Me enteré como a los 4 o 5 meses porque vine a la casa, subí a la habitación y encontré ahí un poco de cosas de la otra persona y mi hijo también subió y también lo vio y mi hijo le escribió por chat, mamá, por qué está esto acá?
Y entonces yo ahí mismo caí, pues para mí fue un golpe muy, muy duro y yo ya no sabía qué hacer. Yo dije, sigo luchando, no sigo luchando. Y en ese proceso también yo fui al retiro de Maús y a mí ese retiro me tocó mucho. Y yo dije, es que Viviana necesita acercarse más a Dios, estar más cerca de Dios. Y la invité al retiro también de Maús. Tiempo después estuve súper pendiente, fui allá a la serenata, bueno, en fin. Pero a mí ese Y, retiro no me y ese sirvió. retiro le entró por uno y le salió por otro. No, o sea, nada, Ese no yo era el ya momento. tenía, yo no quería estar con Pablo, yo quería estar era con la otra persona, ya estaba embobada, llevada con la otra persona, lo veía hermoso, precioso, y con Pablo nada, o sea, no quería nada. Entonces lo que decidimos es que, pues, la verdad, dije a los 6 meses yo no quería nada, ya Pablo ya sabía, empezar a, aunque nunca viví con esa persona, gracias a Dios, en medio de todo, entre comillas, esa persona respetaba el tema de mis hijos, entonces ¿qué pasaba con nuestros hijos? 15 días en la casa de Pablo y 15 días en No, mi a casa. los 15 días en mi casa porque ellos no se quedan Exactamente, conmigo. exacto, a los 15 días en la O casa sea, de yo los Pablo. veía cada 15 días. Pero entonces nuestros hijos era que foma, mi ver a mi papá, qué pereza, ni por el teléfono. Y yo mientras tanto acá, pues la relación ya empezó a mejorar con mis hijos, pero sin embargo ellos ya sabían que yo tenía una persona, le decía a mi novio, pero pues obviamente estaba yo todavía Y casada. a mí me empezó a parecer muy raro porque si yo no fui el que la dejé, sino que ella fue la que me dejó de alguna manera, porque si yo me porté bien, porque mis hijos están reaccionando así, o sea, porque se les veía que como que no querían estar mucho conmigo, cuando yo los llamaba todos los días era hola, sí, no, monosílabos, y yo, pero ¿por qué? O sea, yo me sentía la víctima, el culpable y que mis hijos debían antes tener más consideración y exigirle más a la mamá, pero pues eso no fue así porque yo fui un padre ausente y lo que sirvió de alguna manera fue para que Viviana se acercara Más a ellos, más sí. a los hijos con todo y su noviazgo y con todo y todo. Pero bueno, pasó un año y yo, digamos que ya como que esto no va a cuadrar definitivamente, yo tengo que hacer mi vida. Me presentaron una mujer 15 años menor que yo, que me gustó, empezamos a salir y empecé a vivir ahora yo la vida loca, la vida de soltero. Entonces arrendé mi apartamento, pues compré, pues, primero arrendé y luego compré un apartamento de soltero. Entonces ella iba entre semana conmigo, solo los 15 días, cada 15 días con mis hijos iban al apartamento, estaban conmigo y a tener la vida muy chévere, viajar, pasarla rico, eh, sexualmente desahogarme todo lo que no hacía. En fin, eh, empecé a tener una vida pues como chévere para mí pasarla bueno y a vivir otra época, otra etapa. Pero en mi corazón yo sí sentía que, que no era feliz, o sea, no llenaba, yo tenía un vacío y muy dentro yo seguía luchando y yo insistía como en averiguar por Viviana, ver si se podía hacer. Y en algún momento de esa relación, Viviana, bueno, dejó a ese novio y apenas yo supe que lo dejó y que ella está empezando a ir a donde una psicóloga, que Bueno, es que aquí hay algo importante también, es que que ya que con esa persona yo duré 4 años. Es decir, de los 6 meses, esa persona duré 4 años totalmente enamorada, enseguecida. Y este es el hombre de mi vida, este sí, pero obviamente, como me decía una amiga, es lo mismo pero diferente, claro, son las cosas que yo decía, esto no cuadra, esto no es así, a pesar de que esa persona es buena persona, porque no voy a decir que no, pero eh, yo quería de todas maneras tener algo con esa persona oficial. Pero gracias a Dios nunca se dio. ¿Por qué? Porque mi hija, como les comentaba, empezó a tener problemas de anorexia, de problemas de ansiedad, de todo esto, de insomnio, y entonces en la empresa que estaba trabajando Pablo, una amiga daba terapias de sueño, es decir, pero bien, ella muy espiritual, terapeuta, y entonces cuando nos citó con nuestra hija, nos llamó y nos dijo, miren, yo lo que veo aquí es un tema que no es nada anatómico, nada de, sino es un tema funcional. espiritual. Sí. Yo no sé si ustedes
creen en esto o no, pero les voy a decir algo y el Señor me está poniendo que les diga esto. Yo tengo un testimonio muy fuerte con un padre que es exorcista liberador. Quiero que lleven a Mariana allá a ese padre. Bueno, entonces Pablo ese día, yo ya venía sintiendo depresión, tomando pastillas para la depresión, sentía una angustia, como un tema muy, no sé cómo explicarlo, como sin sentido de la vida. Yo, independientemente, a pesar que estaba esta persona, una relación en medio de todo tóxica, yo me volví una persona muy celosa, muy desconfiada, o sea, todo lo que no era. Eh, Obviamente, y me acordé de mi niñez cuando yo rezaba solita delante de la Virgen y dije, voy a empezar a rezar. Entonces tenía una imagen, compré una imagen de la Virgen de Guadalupe y empecé a rezar el rosario en el año 2014, en el mes de octubre. En el año 2015, en marzo, me lleva esta señora a conocer al padre exorcista liberador. Es un padre exorcista que es muy reconocido aquí en Bogotá, de muchos años, de 90 años en la actualidad. Cuando ese padre me cita, me dijo, venga que vamos a hacer una oracioncita esta noche y no sé qué, voy a bendecir sacramentales. Y yo, bueno, yo sana, Pablo no puede, pero cuando ese padre me ve la primera vez y voy con Pablo, me mira a los ojos y yo empiezo a llorar, no sé, o sea, me mira, ¿qué te pasa? Y yo empiezo a llorar. Cuando veo a ese padre por primera vez, efectivamente hace la oración de sacramentales y obviamente siendo exorcista ese día fue terrible. Iba con 2 amigas, salieron corriendo, yo temblando porque pues obviamente se manifiestan muchas cosas. Las personas que saben que están en este tema todo el tema de liberación y exorcismo, saben cómo es de fuerte una oración de liberación y exorcismo. Y cuando él se me acerca, me dice, no le tengas miedo a Jesús. De ti han salido varios demonios. Y yo solamente el saber que de mí habían salido demonios, yo no podía creerlo. Yo, pero yo siendo tan buena, o sea, yo, pero ¿de dónde? O sea, como aquí yo no quiero eso. Tráeme a tu hija el más sábado. Desde ese momento, ese padre ha sido mi director espiritual. Ha sido una misericordia de Dios. Empezó el Señor, debieron haber rozado mucho por mí, mis abuelas o algo, para que el Señor tuviera tanta misericordia conmigo. Desde ese día, del sábado que llevamos a mi hija, le hace oración, empieza a hacer un proceso y me empieza ese padre a decirme, tienes que venir a tratamiento porque tú tienes esto y esto y estos demonios y esto y esto y esto y necesitas venir a oración. Es indispensable. Durante 2 años, Anita y Alex, duré en tratamiento, martes, jueves y sábados, hasta las 2 de la mañana inclusive, tardes, me llamaba, ven que necesito, o sea, yo iba a hacer algo malo, precisamente, y el padre me llamaba, ¿qué estás haciendo? O sea, era como una cosa, y yo decía, pero este padre, ¿cómo va a saber que yo voy a pagar esta cosa? Y, o sea, no. Qué belleza. Me costó mucho dejar a esta persona, porque el padre también intervino en eso hasta que me lo puso de, si tú quieres tu proceso de liberación, tienes que dejar a esta persona. Entonces ya Pablo, bueno, entonces yo puedo dejar a esta persona con mucho dolor, no voy a decir que no, pero gracias a Dios se obró en mí. Y yo empiezo un proceso de sanación interior con una psicóloga y ese proceso es de penitencia por amor. En ese proceso de penitencia por amor descubro que a la edad de muy pequeñita fui abusada. A la edad de 13 años tuve mi segundo abuso y a la edad de 17 años tuve un tercer abuso. Todo esto prácticamente lo vine a descubrir haciendo estos procesos y otros procesos que he venido haciendo, que el Señor, gracias a esto, me ha permitido aprender y pues identificar. Por esos abusos, obviamente, crea la herida de rechazo, la herida de injusticia y todo el tema de una inmadurez emocional, un atraso en mi madurez emocional. No voy a justificar que obviamente todas las acciones que uno haga también es porque uno tiene pues el libre albedrío, pero sin embargo sí hicieron una mella profunda en todo el tema de madurez, tanto espiritual como emocional. Este tratamiento con esta psicóloga hasta el sol de hoy está, porque cada vez que pasa algo, uno ya empieza a identificar por qué reacciono así, por qué hago así, etc. Pero sin embargo, Pablo
al ver que yo venía y que yo venía cambiando, que venía sola, que etcétera. Tengo otra relación después, pero no duró nada. Pues en ese vacío mío, pues porque el demonio no quiere que soltarlo a uno, ¿no? Entonces la lucha es dura. Empecé por este proceso de penitencia por amor, empiezo a ir a Eucaristía diaria, empiezo a adorar el Santísimo 1 hora diaria, empiezo a rezar el rosario todos los días, ya lo venía rezando, y la consagración a la Virgen, que duró 9 meses. Después de que terminé la consagración a la Virgen, el Señor me regaló el don de la castidad. Y ya cuando yo decidí estar solita, Pablo ya estaba en la loca. Entonces yo digo, ¿qué vamos a hacer? Dije, no, pues toca separar, hablo con mi director espiritual. Bueno, no, pues nada, Pablo si se quiere ya pues casar con otra De persona. pronto un tema importante es que nosotros por alguna razón en medio de ese proceso de separación no hablábamos de separación, o sea, o nos demoramos mucho en empezar a hablar de separación. Yo de mi parte pues me empezaron a presionar con la persona que estaba, bueno, ¿y tú qué? ¿No te vas a separar? ¿Qué pasa? Entonces sí, ¿no? Y con el abogado que tuvimos y todo eso se demoraba y cada cosa era larga y larga y se empezaba a dilatar. Hasta que, bueno, finalmente yo ya, después de tener unos años en este noviazgo, ya me 5, vi, no, pues 5 fue en 4. total, pero Ah, cuando ya 4. Cuando ya 4 años de noviazgo empezó ya más la presión, entonces ahí sí aceleramos el proceso de separación. Y Viviana, cuando ya me vio que estaba yo como muy organizado y todo, dijo, no, pues también por el bien de Pablo y para que haga su vida, pues debemos hacer también la nulidad. por la salvación del alma de él, porque como estaba en pecado mortal, yo ya estaba sanita. Hay un proceso importante aquí, es que durante ese año que estuve con los también, los niños hicieron retiro de lazos de amor mariano, retiro de Maús, empezaron a sanar, empezamos en el comedor los 3 a sanar mientras Pablo estaba viviendo su vida loca. Pablo decide casarse con esa persona, le propone patrimonio, y entonces yo digo, no, hay que hacer la nulidad. Presentamos el divorcio, duró 5 meses y la nulidad la presentamos en el mes de octubre y en el mes de febrero del año 2018 salió la nulidad. 18, Sí, ¿cierto? entonces 18. Entonces, la nulidad católica, como saben, no es que sea anule, sino que es nulo, es decir, quiere decir que nunca hubo matrimonio. El día en que Pablo y yo recibimos la la noticia, pues noticia, la nulidad, la resolución de nulidad, lloramos. O sea, se le entregué y Pablo lloró y yo también lloré. Mira, Anita y Alex, el día que me dieron el papel de nulidad, como si me hubiera quitado, no sé qué pasó. Yo ya venía en este proceso de liberación y esto, yo ya venía viendo a Pablo de otra manera, diciendo, bueno, es que todo lo que perdí, bueno, pero ya cuando me dieron el tema de la nulidad, yo empecé a sufrir muchísimo. Empecé a ver a Pablo con otros ojos, empecé a ver lo lindo, empecé a ver lo que perdí, empecé a ver el valor del matrimonio, y más que una monjita me decía, Viviana, claro, usted está sintiendo eso porque ya no está la gracia, ya no está el Espíritu Santo, ya no está Jesús entre ustedes, ya no son 3, sino ustedes. Es decir, me sentí desprotegida, es como si me hubieran, o sea, una cosa increíblemente, o sea, toda la confianza, todo como me sentía, la seguridad de mujer, la seguridad de mis hijos, se quitó, ya no está. Y yo lloraba y fui a donde mi director espiritual y me dijo, mija, delante del Santísimo, es un santo sacerdote, me dijo, mija, el Señor me dice que solamente vas a ser feliz con Pablo. Y yo, padre, ¿usted cómo me dice eso? Si acaba de hacer la nulidad, si él se va a casar con otra y yo acá esto, porque siento esto. Me dijo, mija, pero ¿sabe qué? Oremos, de pronto, oremos. Además, mija, si está de Dios, pues que él se case ya con otra. Para eso usted lo dejó, o sea, como diciendo, tú que sí. Es una novela. Y yo también a donde el padre, yo también llevaba a mi novia. También ella lo conoce, entonces, y también cada vez que hablaba con el padre, de pronto a solas o algo así, ella salía llorando y brava. O sea, yo no sé qué le diría exactamente, pero como que el padre también
decía en ese momento, es No, un yo hombre también llevaba al que era mi novio, también le daba, o sea, no, esto no Los es llamaba al orden mínimo. A todos. lícito, les decía, claro, y es un Claro. padre, obviamente, de 90 años, que pues Ujú. obviamente una experiencia y también exorcista y liberador, pues obviamente tenía todo el conocimiento. Sí, Entonces, y un tema que me acuerdo, que me viene ahorita a la mente, es que cuando yo la llevé, pues él cuando la vio joven, que todavía podía tener hijos y todo eso, ella, yo cuando le dije, porque también un error que cometí en mi vida es que me hice la vasectomía, yo le dije, yo no voy a tener más hijos. Y ella pues estaba, no sé, tenía 30 años en ese momento, eh, y pues ella sí quería tener hijos y inicialmente le dio duro, pero luego se mentalizó que ella no quería tener hijos. pues Y el como por padre, y estar el con padre Pablo. la miró a los ojos cuando la conoció y le dijo, oye, ¿tú quieres tener hijos? Y él dijo, sí, padre, sí quiero tener hijos. Y a mí me había dicho muchas Otras. veces que no. Sí, Pero al entonces, padre 2 veces que le preguntó, las 2 veces le dijo, sí, padre, yo quiero tener hijos. Y entonces eso también empezó, pues en mí, como decir, que hay algo no, mal. claro, también, y también una relación tóxica que ya llevaba Pablo con ella, etcétera. Ella también no era muy yo, Pablo empezó a comparar también, porque yo muy pegada a Dios, esta transformación, ya me quité las extensiones, ya me quité esto, ya no me pinto ya, o sea, ya una transformación en mí, el Señor me fue purificando la manera de vestir, etcétera, el cambio. Entonces, pues, Pablo también empezó como, esto no sé si lo que es de Dios, si yo me iba a casar, y ya se podía casar porque ya tenía la nulidad. ¿Qué pasó para resumir? Yo en ese año pues estuve pegada al Señor, fue una luna de miel con el Señor, empecé a amar a papá San José de una manera grande, la psicóloga me decía, Viviana, hagámosle una carta a San José para ver qué es lo que quiere él, cuál es el San José que quieres para ti. Yo empecé a hacer mi carta a San José y la dejé durante una monjita, yo salía de misa, yo le dije, ¿dónde puedo dejar esto? Ah, venga, démela que en mi comunidad dejamos las cartas ahí. Y ahí quedó mi famosa carta de San José. En el año 2018 finales, Pablo siempre sacaba a los niños al exterior y ese año no los sacó de vacaciones. Pero mi Entonces, amor, una cosa antes ¿qué se nos importante. olvidó? No, lo de la psicóloga. Ah, sí, Yo de todos modos siempre apúrate como para que allá. conservaba una esperanza, así supiera, no sé, pero yo siempre conservaba una esperanza y algo que siempre me tallaba mucho era el entender, el tratar de entender por qué Viviana me dejó y por qué si estaba en ese proceso de conversión tan fuerte, porque yo veía los cambios en ella, por qué no Volvíamos. volvíamos, o sea, ¿por qué no hacía algo por volver? Porque nosotros sí tuvimos un intento en medio de eso, pero fue un intento fallido. Pero bueno, entonces que yo también recurrí a la misma psicóloga católica que fue Viviana, y lo primero que ella me puso fue penitencia por amor. Pero Y, Pablo iba era por mí, pero ¿sí? yo fui más por entender qué es lo que le pasa a Viviana, que si había alguna ¿Qué es lo que esperanza, le que si, están dando allá aquí? no, y también por entender como que por qué tú con Sí. todo ese proceso, por qué no hace algo de pronto por luchar por lo que mucho, por la poquita esperanza que había. Pero lo que no entendía Pablo, es que la psicóloga me lo decía, es que lo que quiere el Señor es la conversión de él, ¿sí? Mm. Estaba haciendo obra en mí, pero también necesitaba la conversión de él. Eso lo entendimos. La psicóloga también es muy espiritual, tuvo también un sueño como profético con nosotros, vio mucha gente orando por nosotros y que el Señor se conmovía con las oraciones y con el sufrimiento que Pablo había tenido por mí. Para resumir ya, para finalizar, en el año 2018, Perdóname, Vivi, como yo sé que muchos se deben estar preguntando, Iván, yo sé que van a empezar a preguntar, yo quiero eso, ¿qué es eso? No sé qué. Miren, penitencia por amor es un proceso de sanación del que nosotros hablamos muchísimo y es sanar todas las heridas que hay en ti desde el momento en que fuiste concebido hasta el año que tienes hoy. Entonces no se preocupen que en la descripción del video nosotros vamos a poner unos links que nosotros ya tenemos grabados, unos videos que tenemos grabados ahí en el canal para que entiendas qué es penitencia por amor y que sí o sí debemos ir a sanar. Porque aquí viene lo más hermoso, o sea, esta historia ha sido hermosa a pesar de todo ese dolor, porque hasta aquí ya todo estaba listo, estaba solucionado, estaba aclarado,
Y como ustedes empezaron su testimonio contando la historia de dónde venían, todo el tema de las heridas y ya lo que va a pasar después de haber sanado por medio de penitencia por amor. Entonces, Bueno, el tema es que en penitencia por amor, pues yo también, digamos, además de vivir todo ese proceso, lo que se gestó en mí fue, yo creo que mi verdadera conversión. Y esa conversión se dio también a raíz de la Eucaristía diaria. Sentía ese afán también de confesarme, de estar mucho más cerca de Dios, del rosario, del Santísimo. Y eso también empezó a cambiar. Entonces, también en ver esta persona con la que yo estaba como lejos de Dios, pues también como que me empezó a cuestionar mucho. Y en el año en que nosotros ya decidimos casarnos con esta persona que fue, yo creo que fue similar a Viviana en cuanto a que ella ya dijo, tocó porque después de estos noviazgos, después de que ya me propuso tanto, después me Pablo se pasó sintió de igual, aquí. porque entonces ya me había separado, ya había hecho la nulidad, llevábamos 4 años de novio, yo ya con 50 años, no sé, entonces, bueno, ¿y qué? Entonces ya tocó, o sea, ya tocaba. Y entonces fijamos fecha, digamos, para el siguiente año, para hacia, no me acuerdo si febrero o marzo. Bueno, el tema es que ese fin de año yo salí con ella y con los papás, salimos fuera y, y yo me sentí solo, a pesar de estar contento porque no me acompañó la Eucaristía de fin de año, no me acompañó a las Eucaristías que yo quise, y entonces yo me sentía ahí como solo, y dije, oye, yo estoy aquí como en ese camino y ya no lo está, y empecé también a cuestionarme. Y ahí entonces, aquí ya no me está diciendo, surgió un tema de un viaje de trabajo a San Gil, y casualmente yo no había salido con mis hijos ese año, y vivía en el viaje que había planeado con los hijos, fue a San Gil, y Coincidencialmente, coincidió diosidenciamente, y diosidencia. coincidió la fecha que yo tenía ahí a recibir unas obras a el viaje que iba a hacer Viviana con nuestros hijos para, pues allá hay turismo ¿cómo es que se llama? Canotaje y eso, Bueno, hay eso que les diferentes gusta a los actividades, chinos. lo que les gusta a los jóvenes, y entonces yo dije, chévere, compartir con ellos, y le dije a mi novia, voy a ir a un viaje de trabajo, pero me van a encontrar con mis hijos y con mi ex esposa. Entonces, yo no me hizo con ellos, entonces no te estoy consultando, te estoy comunicando porque yo sí quiero estar con mis hijos. Y, y entonces cuando llegamos allá y todo, pues yo llegué muy parco y todo eso, porque siempre la relación con ella en la separación fue muy cordial, Súper fue bien. afectuosa, fue mucha comunicación, pero pues ella no me da ni la hora. Entonces pues yo ya estaba acostumbrado a eso. Cuando empezó en ese viaje a verme diferente, o sea, yo Ese veía viaje que me para veía mí, con... Anita Yales, fue la peor tusa de mi vida. O sea, yo ya venía con este sentimiento y lo llevo y lo veo lindo, como se vestía. O sea, una cosa y yo sufría, lloraba, yo decía, ¿qué es esto? Bueno, terrible. Entonces pasó ese viaje y mis hijos, mami, ¿a ti qué te pasa? Tú como que estás viendo diferente a mi papá, tú que es mamá, cuidado y le haces más daño a mi papá ya se va a casar, no sé qué, bueno. Entonces, para resumir ya, cuando yo llego, la psicóloga me dice, Viviana, tú tienes que hablar con Pablo. Si tú no hablas con Pablo, él se va a casar y el Señor, estoy seguro con ustedes que él quiere otra cosa. El Señor a mí me ha mostrado esto, por favor, habla. Y entonces pues voy a donde el padre y me dice, pues Viviana, o sea, se va a casar con otra, entremos también en oración, lo que les comenté. Y yo llegué, le llamo a Pablo y le digo, ven, tengo que hablar contigo. Lo cito, lo invito a comer después de 6, Bendito Dios. después lo invito a comer y en plena comida, o sea, ya me costó platica porque obviamente después de todo tenía que fajarme con la comida y le digo, mira, yo siento eso, siento que estoy como enamorada, yo quiero volver contigo, o sea, se la mandé. Este hombre empieza a llorar. No, Después pero no solo eso, sino tanto que tiempo esperando esto, Viviana, y tú me sales con esta bomba, yo no sé, yo ahí te dejo este regalito, chao. no, pues me dejó listo. Ay, no, qué A mí se me abrió la tierra y pues no sabía qué hacer. Yo quedé y dije, yo no puedo decirte sí o no. Me Claro, dejas, me dejas
pues no sé, Llorando, te- él llorando. me dejas como que no sé qué decir. Entonces, Después de tanto luchar, después de yo, todo eso. ¿Habían pasado cuántos años? 6, 5, ¿no? 6. 6 años. No, Venga. a los 6 nos casamos. A los No, 5, no, 5. no porque fue en marzo y Ah, fue, 6 años, sí. pues, 6 años cinco y y nulidad de medio todo. pasadito, Sí, 5 y medio claro. O sea, pasadito. fíjate lo que el Señor, no es el tiempo de uno, sino el tiempo del Señor. Y cuando yo ya estaba preparada, cuando ya había pasado por un proceso de liberación, de primero sanación y liberación en conjunto y con psicología. O sea, es que son todas las... bueno. Entonces, para resumir ya, porque ya... Cuando Diana me dice eso, pues digamos que nunca me lo había dicho de esa forma. O bueno, digamos que cuando habíamos intentado y demás, yo no le había visto esa mirada que le vi en ese momento. Y como fui testigo de su proceso de conversión, de todo lo que ella había vivido, yo le creí. O sea, yo le creí porque ella dijo, esta vez va a ser diferente. El que no Esta creyó, vez, la que no creyó fue mi hija. sí. Pero Me entonces dijo, yo le creí y yo dije, de todos modos, déjamelo pensar. Yo fui, pues a los pocos días a un retiro, pues como a tener un proceso como de discernimiento, discernimiento, porque yo estaba, semejante me bomba. dejó, me dejó con una bomba ahí. Y pues por supuesto, pues yo fui al retiro y pues tal, llegué, y pues ya llegué decidido, y entonces empezó luego pues un proceso muy difícil con mi novia y demás, que fue muy, muy doloroso, Claro. pero, pero digamos que con Viviana dijimos, tenemos que hacer de todos modos las cosas bien. Y bien fue como un proceso de volvernos a Amigos, amigos, de novios volver en yo a acercarme acá castidad. a mi casa, digamos, a mis hijos, a venir de visita, como Sentarse no, en la sala. exacto, Tal sentarme en la cual. sala, hacer visita con ellos. Si Me se quedaba el quedaba fin en la de, casa, se quedaba en la alcoba de Mariana y Mariana conmigo. Entonces, y yo feliz, y yo, bueno, yo espero, pero mira cómo es pero y las... tampoco fue inmediatamente, No, no, fue no, 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 los no, no. meses, O sea, porque yo nos también ennoviamos tenía después de un que tiempo y el noviazgo en santidad. Y ya, pues como mi director espiritual, pues le pedimos que nos casara y bueno, entonces por obra y gracia del Espíritu Santo y de intercesión de la Virgen María en su advocación de Guadalupe, nos casamos un 12 de diciembre del año 2019, otra vez por la iglesia, o por la iglesia porque este es y a las 3 de ¿sabes? la tarde, hora de la misericordia. De hecho, nos casaron, celebraron 3 padres. Y pues felices ese día Pablo lloraba y hay fotos preciosas donde se ve cómo se manifiesta la luz del Señor. Fue la Virgen de Guadalupe, nos consagramos a Guadalupe, nuestros hijos son Mariana y Juan Diego. O sea, todo ha sido una cosa de a Yo través de la lloré Virgen. Todo toda el la vida, matrimonio lloró toda la vida. Pablo y mi hija, tú no Y, lloras. O sea, y todos mis amigos, los que fueron, todos eran con todo los el ojos mundo rojos. llorando en la iglesia, todo el mundo, mira, eran como 100 personas en ese matrimonio y todo el mundo llorando. Pues claro, yo no lloraba, era por la verdad, por vanidad, el maquillaje, no puedo llorar, pues al ver a Pablo también tan conmovido, tan bueno. Y bueno, esta es nuestra historia hasta el año 2019, pero pues para nosotros tenemos como unos punticos para resumir y es, Así, el primero hacer. es que no es el tiempo de uno, sino el tiempo de Dios. Segundo, tenemos que primero sanarnos nosotros. Si estás en este proceso de divorcio o de esto, no es como un privilegio que el Señor te está permitiendo para tu conversión y la conversión de tu esposo o de tu esposa. Buscar personas de fe, ¿sí? Pues si hay personas que pues no son creyentes o algo es respetable, pero a nosotros nos ayudó mucho tener las personas, el psicólogo, el padre y personas que estén en la fe y en el camino. Pero hay algo más importante que todo eso y es que el mejor médico es el Santísimo, el psicólogo, o sea, el Santísimo para nosotros y para mí todavía estoy en este proceso de sanación y de conversión. El Señor ha hecho muchas obras y milagros y pues también es un proceso que después vino, un proceso de sanación con nuestros hijos que tienen secuelas, obviamente. Hace 2 años pasamos por un proceso de depresión de nuestro hijo, no por esto, sino por temas que llegaron a colapsarlo y esas heridas de abandono y rechazo también, si llega otra persona a rechazarlo o a abandonarlo, crea en ellos nuestra hija ese proceso también de sanar bueno, eso sí, también por mí, a través de mí, de mi sanación, mis hijos sanaron.
Así lo dice la palabra, sánate tú y serás sano tú y tu familia, sálvate tú y serás salva tú y tu familia. Y eso ha pasado con nosotros. El Señor nos ha permitido ahora estar en la pastoral familiar de nuestra parroquia, ayudar a parejas que están pasando por crisis fuertes. Em, Pablo es proclamador de la palabra, yo soy ministra extraordinaria de la comunión en nuestra parroquia y también hemos estado ahora, el Señor nos ha permitido, o a mí me ha permitido ayudar a personas para que también sigan en ese proceso de sanación y todo ha sido para la gloria de Dios. Sí, lo que primero pensamos con Viviana después de haber vivido esto es que esto tenemos que dar nuestro testimonio, pero también ayudar a parejas que están en crisis, porque pues la experiencia que vivimos, digamos que nos dio cátedra en muchas cosas espirituales y no tan espirituales, pero lo que no debe vivir pues un verdadero católico y que simplemente que para Dios no hay nada imposible, Y como no llegar al extremo, ¿no? que no Porque llegar al nosotros extremo. llegamos hasta la nulidad, pero muchas parejas, la idea es no llegar al extremo, no llegar al extremo. El Señor nos dio una segunda oportunidad y esa es la que nosotros día a día tenemos que construir con Pablo, esta nueva segunda oportunidad. Bueno, muchas gracias Anita y Alex. Ay, no, es No, no, qué belleza. precioso, sabíamos. Yo conocía pedaciticos, pero no todo así, es una novela de verdad. Me encanta, nosotros no tenemos un testimonio así en el canal, pero lo más hermoso es que todas las parejas que lo vean y las personas que lo vean, yo sé que van a entender que Hay para Dios, dime, una dime. y es que nosotros quisimos hacer el taller del infierno al cielo para formarnos también. O sea, para reforzar eso, no estábamos mal, pero o sea, a mí me ayudó y Pablo no ha visto la última grabación que tú tienes, que la pasaron, cuando yo dije que había salido más enamorada de mi esposo, eso tú Ah, no, no, sí, yo sí lo vi. no, esa no la viste, esa no la has Entonces, no. visto, pero sí es verdad, valorar más, o sea, nos ayudó bastante porque es un proceso que tenemos que seguir y es día a día, ¿no? Pues entonces también nos ayudó mucho el taller del infierno al cielo. Ay, gracias, gracias por decirlo, porque sí, mira, el taller también es para fortalecer y si hay parejas o personas que ayudan a matrimonios, qué rico que nos podamos nutrir unos entre otros, ¿cierto? Para poder seguir haciendo este acompañamiento. Entonces lo que te iba a decir, lo que les estaba diciendo es que Mi amor, y si han llegado de otras parroquias y personas a formarse aquí al taller, han mm, llegado un par de personitas también con el mismo deseo. sí, qué maravilla. Es que nos preguntan, Ana, ¿de verdad tú crees que es posible? Hago el taller, ¿tú crees que es posible? Yo dije, miren, lo que el Señor nos ha permitido ver es increíble. Hablamos de ustedes, hablamos de este otro testimonio De César y Vivi. de César y Vivi y de este otro de- que también tenemos grabado en la cuenta, ¿De quién? de que son mexicanos. Ah, De Tomás. Tomás Exacto, y o Ivonne. sea, ¿que es posible? Claro que es posible, no importa cuánto tiempo ya pasa, mire esta pareja nulidad, casi a puertas De volverse a de casar. volverse a casar este hombre, bendito Dios. Entonces, me encanta, gracias, gracias de verdad por haberlo compartido, fue muy ameno. Ustedes que lo están recibiendo, compártanselo a todas esas personas que quizás hayan perdido la Ay, esperanza sí. y ¿qué nos pide el Señor? Estar en orden. O sea, el Señor nos pide a nosotros una verdadera conversión. Y yo muchas veces les digo, mire, ponte a pensar que tu esposo regresara en este momento. ¿Cómo sería? Y dicen, no, terrible, claro. Primero el Señor necesita hacer un trabajo en cada uno de nosotros para luego, cuando esas dos personas vuelvan y se encuentren, pues sea un matrimonio así. Un matrimonio como Él lo pensó para nosotros, un matrimonio santo. El matrimonio nos lo regaló para ser felices, no para padecerlo y sufrir y ser, no, para nada. Entonces, bueno, chicos, muchas gracias, en serio, está precioso. No, qué belleza. Y yo creo que aquí mucha gente va a sentir como un alivio y un descanso de que sí se puede. Ay, Porque sí. ¿cuántos pueden decir, miren, yo les digo, no se queden con esta historia. Usted no sabe quién puede estar pasando por una situación tan difícil, porque uno recibe llamadas de personas desesperadas, diciendo, entonces yo ya qué voy a hacer en mi vida. Y mira que un testimonio como esos puede dar muchas luces y esperanza a otra persona. Pero y es en el tiempo de Dios. Mire nosotros, yo llegar y decir que odiaba a Alex con todo mi corazón, pues que ya no me lo soportaba ni nada. Y ahora, y ahora se derrite uno de amor. ¿Cómo?
Solamente cuando dejamos entrar al Señor, cuando el Señor obra en nuestro corazón, cuando el Señor sana, libera, repara, cuando el Señor hace parte del matrimonio, ahí es donde realmente florece lo que Él pensó para nosotros. Así que mucho ánimo, pues si estás en crisis, si estás triste, si el Señor tiene esa persona para ti, pues miren, 6 años después de nulidad, regresaron, porque el tuyo no, porque la tuya no. Entonces comparte, deja mensajes bien lindos, suscríbete. Chicos, un abrazo grande. Dios los bendiga. Vivi, Pablo, Dios los bendiga. La Virgen los acompañe. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao. Cuídense mucho.